Muy buenos días, hermanos queridos. Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos, donde quiera que se encuentren. Es un gozo para mí poder estar esta mañana nuevamente aquí con ustedes. Sé que es un poquito raro, ¿no? Yo todavía no me acostumbro del todo a poder estar teniendo las reuniones así. Sin embargo, bueno, ha sido algo positivo porque nos ha desafiado a los líderes, nos ha desafiado a los misioneros a poder llevar el mensaje de esa forma y a prepararnos, ¿no? Porque pues no sabemos cómo va a ser en el tiempo del fin. Sabemos que no vamos a tener la oportunidad de un templo, sabemos que no vamos a tener la comodidad de unas sillas calientitas, sino que vamos a tener el desafío de predicar el Evangelio de otra manera. Y la iglesia tiene que madurar y tiene que buscar otras formas para poder llevar el Evangelio a cabo. Así que yo creo que eso está preparando a la iglesia, Dios está preparando a su iglesia para que de alguna manera los líderes maduremos en cómo poder llevar el mensaje a otras personas. Y bueno, el uso de la tecnología es uno de ellos, es una de las maneras en las cuales el Evangelio puede ser predicado. Así que pues tú tampoco tengas temor de llevar el Evangelio a través de tus redes sociales, de compartir un mensaje, de compartir una meditación escrita o de cualquier otra forma, ¿no? El hecho es poder llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Así que tú sabes que hoy día las comunicaciones, la globalización en el mundo ha hecho de que el mensaje se imparta más rápido, los mensajes, ¿verdad? Las noticias llegan más rápido a todos los lugares. Por lo tanto, el Evangelio también puede funcionar si nosotros lo usamos de una forma correcta, la tecnología. Entonces podemos llevar el Evangelio a más personas de una forma efectiva. Por lo tanto, no tengas miedo de utilizar los medios electrónicos para llevar la palabra de Dios hasta todas aquellas personas que lo necesitan. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a este sábado, que es diferente, es un sábado distinto, pero quiero darle un feliz sábado a todos aquellos que nos están viendo, que en este momento conectan la sintonía, y quiero darles un abrazo desde acá. Estamos junto con el pastor de la iglesia, junto con su hijo, aquí haciendo este programa para que no nos quedemos sin el pan espiritual, que todos juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con la escuela sabática, así como lo hacemos regularmente en la iglesia. Hoy vamos a estudiar el folleto de escuela sabática, que a propósito cambiamos, ¿no? Ya terminó el trimestre, dejamos a Daniel en el pasado, ¿cierto? Fue una lección muy linda, personalmente creo que me construyó mucho, pero ahora vamos a estudiar esa lección, ¿no? Para los que ven ahí y los que todavía no la tienen, los animo a que se la puedan conseguir de alguna forma o se la puedan descargar en su teléfono. Hay 10.000 formas que tú puedes tener tu folleto de lección. A mí me gusta tenerlo así, físico, ¿verdad? Porque me gusta hacer anotaciones, me gusta escribir, pero tú te lo puedes descargar, o si no tienes la facilidad de conseguirlo ahora por el tema de que no nos podemos juntar, pero pues de alguna forma consíguelo, porque está bien interesante. Mira cómo se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Así que promete mucho esa lección de escuela sabática. Nos va a enseñar cosas bien fundamentales acerca de la palabra de Dios y cómo interpretar la palabra de Dios. Así que yo te animo, allá en tu casa te lo puedas descargar, o puedas hablar con el pastor o con el anciano para que puedas tener tu folleto y no te quedes ese trimestre sin poder estudiar la palabra de Dios. Y bueno, mientras estén las circunstancias así como están, nos vamos a seguir reuniendo para poder tener el repaso de la lección así de esta forma. Tú también puedes hacer tus comentarios, en la parte de comentarios, valga la redundancia. Puedes hacer tu aporte. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en contactarnos ahí a través de los comentarios y dar tu aporte, que seguro que va a ser de mucho beneficio también para nosotros. Bueno, así que siéntete muy bienvenido, y ahora vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos
conduzca en el estudio de su palabra, que nos permita tener un lindo sábado, que podamos disfrutar de su presencia, que podamos transportarnos al cielo y que ahí en el seno de tu casa, ahí en tu hogar, puedas disfrutar como si estuvieras aquí en la iglesia y que aunque no estamos juntos, estamos todos reunidos en comunión espiritual, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos acompañe en esta mañana. Oremos. Muchas gracias, nuestro Padre y buen Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos, aunque sea virtualmente, a través de esta pantalla, pero tú nos das el privilegio de ser tus hijos, de ser tu iglesia, y aunque estamos reunidos en distintos puntos de la ciudad, o tal vez en otros lugares nos están escuchando, tenemos la seguridad, Dios mío, de que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tu iglesia, y que nos estamos preparando para tu segundo regreso. Por eso te queremos rogar para que en este sábado podamos disfrutar de tu presencia, que nos podamos reunir como familia y que podamos gozar de los deleites que nos presenta tu palabra, de las cosas lindas, de la dulzura que nos muestra el cristianismo. Permite que hoy día podamos aprender lecciones significativas, que podamos entender cómo debemos interpretar correctamente la palabra de Dios, que no hagamos tergiversaciones de tu palabra, sino que podamos aceptarla como tú quieres, que aceptemos tu voluntad, que aceptemos tus escrituras y que sean de beneficio para nuestra vida. Quédate con nosotros a continuación y bendice el estudio de tu palabra. Lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. En esta mañana vamos a entrar en el primer repaso de la lección, que se titulaba La singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia. Bueno, ustedes saben que libros han sido escritos, muchísimos libros. A lo largo de la historia, aún en nuestra era, han sido escritos demasiados libros, demasiada información. Y todos esos libros tienen un propósito, ¿verdad? Imagínate que tú fueras un escritor, antes de ponerte a escribir, tú tienes que pensar qué vas a escribir, qué propósito va a tener tu escrito, qué significado va a tener, a quién va a afectar ese libro, a quién va a ser dirigido, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un escrito, tú tienes que decir, bueno, mi escrito va a ser para mi esposa, puede ser una carta, ¿verdad? Y tú la vas a dirigir para esa persona. O mi libro va a ser para mi país, en mi caso Colombia. Voy a hablar de la guerra en Colombia, ¿verdad? Por ejemplo. Todos los libros, todos los escritos tienen un propósito, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, ¿cierto? El libro sagrado, también tiene un propósito. Y eso es lo que hace singular la Biblia. ¿Sabes qué es, hermano? Que la Biblia puede hablarle a cualquier persona. Puede tocar el corazón de cualquier persona. No importa si haya vivido hace 500 años atrás, o esté en nuestra era, o vaya a vivir en el próximo siglo. No sabemos si Cristo viene antes, ¿no? Pero la Biblia tiene la singularidad de poder hablar al corazón de todas las épocas, de todas las razas, de todas las ocupaciones, porque es Dios hablando, ¿verdad? Y esa es la singularidad de la palabra de Dios. No es un libro como El Quijote de la Mancha, o como El Principito, o como algún libro del escritor que a ti más te agrade. No, la Biblia tiene como su autor principal al Dios del cielo. Fue escrita por hombres, por supuesto, ¿no? Porque ahora vamos a entrar en el estudio y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia fue escrita por una cantidad de escritores, pero que el autor intelectual por detrás de esto era Jehová de los ejércitos. Era Dios mismo quien estaba inspirando el mensaje bíblico, porque tenía un mensaje especial para ti y para todo el mundo a lo largo de la historia. Por lo tanto, la Biblia es un libro singular. Pero cuando tú y yo abordamos la palabra de Dios, cuando tú y yo estudiamos la Biblia, corremos con el peligro de interpretar erróneamente la Escritura. Podemos sacar fuera de contexto, podemos tomar un texto y llevarlo a nuestra propia conveniencia,
llevarlo a nuestra propia interpretación y en ocasiones hacer decir a Dios lo que Él nunca quiso decir. Por eso es un peligro. Corremos este peligro, ¿verdad? Sin embargo, Dios a través de su palabra nos dejó secretos, nos dejó el principio de sola escritura. Me gusta ese principio, que lo adoptamos los protestantes, no solamente los adventistas, sino los protestantes a partir de Martín Lutero, porque en la época previa a la Reforma, todo el mundo interpretaba la palabra de Dios como quería, y estábamos sujetos a lo que alguien dijera de la palabra de Dios. Pero a partir de Martín Lutero, cuando él dijo, no podemos interpretar la palabra de Dios conforme a lo que yo quiera y a mi propia conveniencia, sino que la Biblia debe interpretarse a sí misma. La Biblia debe ser la que hable de sí misma y no el hombre quien hable de la Biblia o que hable de los textos bíblicos que están en ella escritas. Por lo tanto, apareció el concepto de sola escritura, ¿cierto? No confundir mis teorías con lo que la Biblia quiere, sino que la Biblia se interprete a sí misma y no tener otros documentos o tener otras autoridades externas a la Biblia, sino que sea solamente la Biblia la que sea la autoridad. ¿Bien? Teniendo en cuenta ese concepto, teniendo en cuenta de que yo no debo dejarme afectar por otros elementos externos a la Biblia, es solamente y únicamente con la Biblia que debo aprender a interpretar los textos que Dios dejó para nosotros, ¿verdad? Y es por esa razón, hermanos queridos, que nosotros como adventistas creemos que es solamente con la palabra de Dios que debemos formar nuestras creencias, nuestras doctrinas, que debemos predicar el Evangelio no conforme a lo que nosotros queremos, sino solamente bajo el escrito de la palabra de Dios. Eso es importantísimo antes de poder abordar el mensaje bíblico, porque si tú te vales de otros elementos externos, ustedes saben, ¿no?, que a lo largo de la historia han habido muchos textos. Las grandes civilizaciones han tenido sus textos, por ejemplo, el Islam con el Corán, por ejemplo, ¿no? Los judíos con la Torá y todos los mormones con el libro del Mormón, todos han tenido sus textos bíblicos, sus textos religiosos, sus textos que les muestran cómo es su civilización. Pero hablamos de la singularidad de la palabra de Dios. La Biblia es un libro diferente porque no se concentra solamente en una civilización o no se concentra solamente para alguien, sino que puede llegar hasta el siglo XXI ahí en la comodidad de tu casa y afectar tu corazón, ¿sí? Por lo tanto, la Biblia es un libro singular, es un libro único, es un libro que puede cambiar el corazón de la gente. Y aquí es donde vamos a entrar entonces en materia, vamos a entrar en lo que hemos estudiado durante esta semana, que ha sido apasionante, ¿no? Mira, la primera parte del estudio nos habla acerca, el título de la lección del domingo hablaba diciendo la palabra viva de Dios. Y me gusta mucho, se me olvidaba, poder comentar el texto bíblico, el versículo de memoria, ¿no?, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque es que esto es lo que es la palabra de Dios. Son conceptos que fueron escritos hace mucho tiempo, pero que esos conceptos bíblicos funcionan hoy de la misma manera para nosotros. Me gusta pensar, por ejemplo, en las constituciones de nuestros países, cómo fueron dadas las leyes. ¿Sabes que la mayoría de las constituciones de nuestros países, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, la constitución fue basada en las escrituras? Interesante, ¿verdad? Interesante que el concepto bíblico de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y todas esas leyes que Dios había dejado instauradas en la palabra de Dios son las mismas que las leyes de los gobernantes tuvieron que adoptar para poder tener un sistema que funcionara. Interesante, ¿verdad? Así que la Biblia es una lámpara que nos muestra el camino. Por eso eso es
por esa razón es que es un libro singular. La palabra de Dios es un libro singular que nos muestra la voluntad de Dios. Y la lección del domingo se titulaba La palabra viva de Dios. Porque mira, es cierto que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás. Es cierto que la Biblia es un libro antiguo. He escuchado mucha gente que dice, la Biblia fue escrita para allá, para los judíos. La Biblia es un libro fue un libro escrito por una civilización, pero que quedó allá enterrada y que ya no tiene autoridad hoy día. Es un libro obsoleto. Hay gente que lo dice así. Enemigos de la palabra de Dios se levantan para destruirla, porque a propósito, la Biblia ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia y han querido destruirla, pero no han podido. Eso es un milagro grandioso también. La palabra de Dios, por tanto, entonces, está viva. Y yo quiero que leamos un texto bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio, hermanos. Acompáñame ahí en tu casa, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31. Aquí está hablando Moisés, uno de los más grandes líderes que tuvo la historia, que a propósito fue un hecho histórico, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La historia lo confirma. Así que la historia, ahora vamos a empezar a estudiar un poco más de eso, pero la historia nos confirma de que la Biblia es un libro veraz, que es un libro verdadero y que llega hasta nosotros de una forma increíble. Vamos a leer en Deuteronomio el capítulo 31 y el versículo 30 hasta el 32. Mira lo que dice. El versículo Deuteronomio, el capítulo 31, del versículo 30 hasta el 32. Dice de la siguiente manera. Entonces habló Moisés a los oídos de toda la congregación de las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Bueno, interesante, hermanos, que Moisés en algún momento, cuando estaba a punto de morir, recomienda al pueblo que hagan de la palabra de Dios, que hagan de los escritos que él había escrito, que hasta ese momento no habían sido sino 5, ¿cierto? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Eran esos 5 libros que habían sido escritos, que hicieran de esos 5 libros de la Torá, ¿verdad?, del Pentateuco, hicieran de esos 5 libros su base, que hicieran de esos 5 libros su forma de vivir de ahí en adelante. Esa es la recomendación de Moisés para el pueblo de Israel, ¿cierto? Les hace esa fuerte exhortación para que ellos vivan conforme a lo que Dios quiera. Y a partir de ese momento empezó la historia. Empezaron a vivir, todo el pueblo de Israel empezó a vivir su vida normalmente, pero el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eran su base, eran cómo ellos vivían, cómo Dios quería que ellos vivieran y cómo quería Dios afectar el corazón de los israelitas. Ahora, ¿por qué es que decimos que la palabra de Dios es viva? Bueno, porque aunque fue escrita hace mucho tiempo, y Moisés dijo a los israelitas, vivan conforme a los principios bíblicos que están en el Deuteronomio, en el Pentateuco, ¿verdad? Asimismo, llega a nuestros días y funcionará tal vez para nosotros, funcionará la palabra de Dios para nosotros hoy día, funcionará el Pentateuco para nuestra vida actualmente o no. Bueno, ustedes saben que la palabra de Dios tiene escritos a veces de genealogías y tiene escritos de guerras y nosotros nos preguntamos, ¿y todas esas cosas para qué me sirven a mí? ¿En qué puedo sacarme provecho a mí la palabra de Dios de esa manera? Bueno, nosotros tenemos que estudiar completamente la palabra de Dios, aun con todas las genealogías, con todas las guerras que existieron, porque hay un mensaje bíblico especial para cada uno de nosotros, que no nos podemos perder, que tenemos que escudriñar, que tenemos que investigar, porque todos esos conceptos llegan a nuestros días con principios que son vivos para nosotros, ¿sí? Que no han quedado obsoletos,
que llegan hasta nosotros de una forma impresionante, ¿cierto? Así que no tenemos que dudar de la veracidad de la palabra de Dios, sino que debemos entender de que la palabra de Dios actúa en el pasado y que actúa también en el presente de una forma increíble. Ahora, la Biblia tuvo varios escritores a lo largo del tiempo. La Biblia fue escrita por reyes, fue escrita por profetas, por muchas personas, ¿no? Personas que estaban condenadas a la cárcel, otros que estaban dispuestos para ser reyes de grandes naciones. La Biblia fue escrita a lo largo de toda la historia por muchos personajes. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que entre todos esos personajes, cómo puedo yo entender de que la Biblia es un libro real? Porque yo no sé si alguna vez jugaste, por ejemplo, al teléfono roto. En mi país era muy común cuando éramos adolescentes jugar a eso, ¿verdad? Era que alguien hablaba una palabra y el otro se la decía al otro y así se formaba un círculo hasta que llegaba el último y el último tenía el mensaje totalmente distorsionado. ¿Qué había pasado? Pues que el mensaje había ido cambiando a lo largo de cada persona. Ahora, ¿cómo puedo yo saber, cómo puedo yo entender, hermanos, que durante tanto tiempo que fue escrita la palabra de Dios, por tantos personajes, el mensaje no se perdió? Bueno, aquí es donde entra el mensaje, donde entra la revelación de Dios. Porque la Biblia sí fue escrita por muchos personajes, con sus errores y con sus falencias, pero la Biblia estaba siendo revelada por Dios. ¿Qué es revelación? Lo estudiamos en la escuela sabática, ¿no? La revelación es cuando Dios se manifiesta al profeta, se manifiesta a alguien para revelarle su voluntad, para revelar parte de su carácter a esa persona. Y entonces esa persona, ese profeta, esa persona que está siendo receptor del mensaje de Dios, se encarga de escribir o de comunicar el mensaje al pueblo. Esa era la forma. Y aunque la Biblia fue escrita por cientos de personas a lo largo del tiempo, y yo quiero solamente tomar unos textos bíblicos para que tú te des cuenta lo increíble de la coherencia, porque ahora vamos a hablar de coherencia, ¿verdad? Mira, yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, vamos a ver cómo fue escogido Moisés, ¿verdad? Éxodo, el capítulo 2. Mira lo interesante de la palabra de Dios. Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 10. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí encontramos a Moisés, un niño que había nacido en la esclavitud y bueno, se lo habían llevado hasta la corte de faraón. Y tú conoces la historia, ¿no? Él creció y iba a llegar a ser el próximo faraón, iba a llegar a ser el próximo gobernante del mundo. Pero Dios lo escogió para ser profeta, ¿cierto? Y ahora acompáñame a otro texto, Amós, el capítulo 7, libro de Amós, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Libro de Amós, el capítulo 7 y el versículo 14. Libro de Amós. Déjame lo encuentro. Es un poquito difícil encontrar a Amós, ¿no? Porque es un profeta menor. Aquí está. Amós, el capítulo 7 y el versículo 14. Mira lo que dice. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Fíjate, ¿no? Lo interesante de la historia es que Moisés estaba a punto de convertirse en el máximo gobernante de la historia. Sin embargo, Dios lo escogió para revelar su voluntad. Pero también escogió a una persona que era un agricultor y que se encargaba de recoger higos silvestres. Y a los dos, Dios les reveló su voluntad. Dios les reveló lo que Él deseaba para su pueblo. Y vivieron en tiempos diferentes. Sin embargo, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos algo que se llama coherencia. ¿Qué es coherencia?
Coherencia es ese hilo conductor. Es que Moisés habló una cosa, pero Juan, ¿cierto? Y Pablo comparten la misma opinión que Moisés. Y es bajo ese hilo conductor que nosotros podemos entender de que la Biblia es un libro real y que aunque fue escrito por cientos de personas, ¿cierto? Aunque Dios escogió muchos profetas para revelar su voluntad, hay un hilo conductor por detrás, y entonces de esa forma podemos entender que aunque los escritores fueron humanos, hay un autor y ese autor es nuestro Dios. Por lo tanto hay coherencia. Me gusta la palabra armonía. ¿Sabes lo que es armonía? Es un concepto musical, ¿verdad? Cuando tú escuchas una banda filarmónica o escuchas un conjunto de música, imagínate, por ejemplo, que el guitarrista quisiera tocar una melodía suave, pero el pianista quisiera tocar una melodía más movida y el cantante quisiera, no sé, tener una sinfonía. ¿Habría coherencia? Claro que no, ¿verdad? Porque para hacer música se necesita que todos los instrumentos estén afinados en la misma sintonía. Eso es armonía, ¿verdad? Es cuando finalmente todos los sonidos se juntan para crear una melodía armónica. Bueno, en la Biblia yo encuentro armonía también, porque Moisés habla una cosa, Pablo, que vivió mucho tiempo después, habla otra cosa, pero su mensaje es armónico, su mensaje se junta y podemos encontrar entonces coherencia. Hay un hilo conductor que nosotros podemos entender, comprender y que nos ayuda a entender entonces que la Biblia no es un libro simplemente escrito por seres humanos. Sí fue escrito por seres humanos, pero hay un autor por detrás que escogió a los profetas y reveló su voluntad. Reveló su voluntad. Y por lo tanto es que, por tanto es que la Biblia es un libro singular. Porque aunque fue escrita por hombres, llega a nosotros porque es Dios mismo quien quiere revelar entonces su voluntad a los hombres. Y ese es un hecho poderoso. Este es un concepto poderoso de poderlo entender, de poder entender que la Biblia fue escrita, que fue revelada por Dios. Es un testimonio magnífico cuando tú quieras darle credibilidad a la Biblia o cuando alguien ponga en tela de juicio. Tú puedes decirle, mira, Moisés o no sé, Josué o otro autor escribieron esto, pero muchos años después otro profeta se levantó confirmando lo que Dios ya había escrito, y eso es coherencia. Entonces, eso es un hecho irrefutable para la gente. Sin embargo, van a haber enemigos de la Biblia. Me acuerdo cuando estaba estudiando teología, estudiamos de un teólogo alemán, se llamaba Rudolf Karl Bultmann, y durante esa época hubieron muchos teólogos enemigos de la palabra de Dios, ¿no? Que se levantaron para tratar de destruir la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás también estaba detrás de eso, ¿verdad? No era que ellos se levantaban con el objetivo de destruir la Biblia así porque sí, sino porque Satanás siempre ha sido enemigo de la palabra de Dios y ha querido destruir la Biblia. Y este personaje, Rudolf Karl Bultmann, era un teólogo que decía que la Biblia nosotros no debemos creerla completamente, sino que debíamos hacer una desmitologización de la Biblia. ¿Qué es eso? Es olvidarnos de todos esos hechos sobrenaturales de la palabra de Dios y solamente quedarnos con los hechos históricos, solamente con las cosas que realmente se cumplieron. Y esto es hacer una desfragmentación de la palabra de Dios, es tirar a la basura todos los hechos como por ejemplo la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro, la creación, el hecho de que el mar se haya abierto en dos, ¿cierto? Entonces este teólogo dice, para todas aquellas cosas simplemente hay son mitos, son cosas que sucedieron históricamente, pero los hechos milagrosos son simplemente invenciones de los seres humanos, por lo tanto debemos tirarlas a la basura. No nos sirve. Y cuando hacemos esto,
hacemos una desfragmentación de la palabra de Dios y tiramos por tierra todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y cómo quiere afectar nuestra vida en la actualidad. Por lo tanto, yo no puedo tomar partes de la Biblia y quedarme solamente con lo que me conviene, sino que, como mencionábamos al principio, la Biblia es un conjunto, y que si Moisés escribió una cosa y muchos años otro escritor escribió otra cosa y ellos dos tienen coherencia, es porque quieren afectar el curso de la historia y quieren afectar también el curso de mi vida, ¿sí? Entonces no puedo hacer lo que Bullmann me pide, de sacar los hechos mitológicos que parecen mito, que son hechos milagrosos, que son hechos sobrenaturales, y tirarlos a la basura, porque nos quedamos sin el mensaje central de la palabra de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Por eso cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, cuando tú te acercas a la Biblia, tú tienes que tener un concepto que es el concepto de la fe, el principio de la fe. Porque es cierto, la Biblia no es un libro común y corriente, no es un diario que tú agarras y vas a encontrar hechos 100% verídicos, porque tú no estuviste ahí para verificarlo, tú no estuviste ahí para darte cuenta si fue realidad, pero sí tú tienes que entender otros aspectos, como por ejemplo, en la lección del martes hablaba acerca de la Biblia como la profecía. ¿Cómo puedo yo entender de que la Biblia es un libro real? Bueno, ya dijimos uno, ¿no? El hilo conductor, la coherencia que hay entre autor y autor, eso es una prueba irrefutable de que hubo un diseño, que hay alguien por detrás que está queriendo hablar a mi corazón, ¿cierto? La coherencia entre los autores que fueron de diferentes siglos, de diferentes profesiones, de diferentes culturas, pero que de todas formas hablaron un mensaje coherente. Ese es uno. Y luego la lección del martes nos mencionaba la Biblia como profecía. Mira, la Biblia es un libro profético, porque Dios siempre quiso revelarle su voluntad al ser humano. Dios quiso comunicarse, porque ese es un aspecto del carácter de Dios. Dios es un Dios comunicativo. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere mencionarnos cuál es su voluntad. En el pasado lo hacía presencialmente con los profetas, los escogía y les revelaba lo que Él quería. En la actualidad no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿No sería mucho más fácil que Dios viniera a mí y me revelara su voluntad? Para mí sería mucho más sencillo. Pero lo que pasa es que Dios ya reveló su voluntad, la reveló a través de su palabra. Por lo tanto, ya no necesitamos que Dios se nos revele personalmente, sino que ya tenemos un mensaje bíblico. ¿Y cuál es su voluntad? Así que a lo largo de la Biblia Dios hizo profecías. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la primera profecía? Génesis 3:15, en la que Dios prometía que la simiente de Eva iba a venir, una simiente que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Una profecía. Y ahí en la lección del martes te dieron varios textos, ¿no? Varios textos mesiánicos, de profecías donde se nos mencionaba que iba a venir un Mesías, que iba a nacer un Salvador y que nos iba a rescatar del pecado. No los vamos a leer todos, por supuesto, porque tú ya los estudiaste en tu casa, pero se nos mostró que por lo menos hay unas 75 predicciones mesiánicas de que iba a venir un Salvador y nos iba a rescatar del pecado. ¿Y a qué no adivinas? Eso ya se cumplió. El Señor Jesús ya vino a morir en la cruz del Calvario. Así, por lo tanto, es una profecía que se cumplió. Es una profecía que ya pasó a la historia. Y por lo tanto, eso es un hecho que a mí me tiene que llenar de motivación y me tiene que llenar de fe, de que este es un libro real. Porque ¿cómo puede ser que Moisés, que nunca conoció a Cristo y que vivió mucho antes de la crucifixión de Jesús, pudiera hablar del hecho de un Mesías que iba a venir a la cruz y que iba a morir en la cruz de una forma violenta y que iba a ofrecer su vida en la cruz del Calvario por todo el mundo? ¿Cómo podía saber eso Moisés o cómo podían saber eso los profetas previos a Cristo? Bueno, es solamente por una cosa,
porque Dios decidió revelar su voluntad. Dios reveló a los profetas, ellos escribieron el texto bíblico y entonces llegó hasta nuestros días para que ellos llegó hasta los días previos a Cristo y ellos estudiaron las profecías y apuntaban a que un día iba a venir Jesús y Jesús se apareció y cumplió la profecía de que iba a venir por primera vez a morir en la cruz. Y ahora nosotros podemos entender de que la profecía se cumplió. Así que las profecías es un hecho verídico de que lo que Dios habló en el pasado se cumple. Hoy día lo estamos viendo con esta crisis que está sucediendo en el mundo. Mateo 24, ¿cierto? Nos mencionaba de que iban a haber guerras, hambrunas, epidemias, enfermedades. Y mira, hermano, se está cumpliendo. Por lo tanto, estos son hechos, las profecías son hechos verídicos que te tienen que llenar a ti de motivación y decir, la Biblia es un libro real. Y por lo tanto, aferrarte a él, porque si las profecías se cumplen, es porque el autor que está por detrás de este hilo conductor te está llevando a ti a entender de que la Biblia es un libro verdadero. Y tú y yo entonces no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Pero también en la lección del miércoles nos hablaba de la Biblia como historia, ¿cierto? Y a mí me encanta la historia, me gusta mucho estudiar la historia. Y es cierto, la Biblia tiene ciudades, nos menciona países, reyes, que la historia nos confirma, ¿verdad? Y eso es un hecho también bien verídico con el cual nosotros podemos refutar a aquellos que son enemigos de la palabra de Dios. Es que la historia, los hechos grandiosos que sucedieron en la historia, nos registra. La semana pasada, por ejemplo, estudiábamos acerca de a lo largo del tiempo, toda la historia se fue cumpliendo gracias a Dios de que ya nos había dejado revelada su voluntad y lo que iba a suceder en la historia, ¿verdad? Así que la Biblia es un libro histórico que la historia también tiene que confirmar, ¿verdad? Y eso nos tiene que llenar a nosotros de motivación. Me gusta pensar mucho en que cuando nosotros agarramos la Biblia y la comparamos con la historia, va tomando todavía más relevancia y ese hilo conductor, ¿cierto?, de los profetas se va volviendo más fuerte. Por eso tú y yo no tenemos que ser enemigos de la historia, tenemos que compaginarla con las páginas de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estudiarla junta, la historia debemos estudiarla junto con la palabra de Dios, porque esos hechos nos van a dar a nosotros veracidad de la palabra de Dios. Así que mira cómo es impresionante. Tenemos varios puntos a favor cuando hablamos de la Biblia, ¿no? El hilo conductor, ¿verdad? La coherencia de los profetas. Luego también tenemos las profecías, cómo se fueron cumpliendo, por ejemplo la del Mesías, de que iba a venir Jesús a la cruz del Calvario, ¿cierto? Luego la historia, también tenemos la historia de cómo Dios ha cumplido todas esas cosas y cómo la Biblia, a través de los libros históricos, la Biblia se puede juntar con ella y podemos entender entonces que la Biblia es un libro real. Y luego también, y creo que ese es el mejor de todos, hermanos queridos, es el poder transformador de la palabra de Dios. Es nuestra propia experiencia, es lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y ahí había en la lección de escuela sabática la historia del rey Josías, cuando ellos empiezan con la reconstrucción y todo eso, ¿verdad? Y encuentran el libro sagrado, encuentran el Pentateuco posiblemente, los profetas que habían escrito antes. Y él se da cuenta de que sus padres, sus abuelos habían cometido errores y que no habían seguido lo que Dios realmente quería. Cuando él entiende la voluntad de Dios y se da cuenta de todas aquellas cosas y aquellos pecados horrorosos que había cometido el pueblo, entonces se da cuenta de por qué han venido los castigos y por qué ha venido la desgracia para el pueblo de Israel. Y él entonces empieza a hacer una gran reforma. Y fíjate cómo
la palabra de Dios que llega hasta Josías le hace entender el pecado con el cual habían vivido. Porque la Biblia es como un espejo, nos muestra nuestros errores, nos muestra aquellas cosas que debemos cambiar. Y ahora Josías está enfrente de ese espejo que es la palabra de Dios y te dice: mira, todos los errores, todo lo que tú estás viviendo de frustración, de dolor, de lágrimas, es por causa del pecado, es por causa de que los líderes no han querido hacer la voluntad de Dios. Y él entonces entiende eso y el Espíritu Santo le hace entender el mensaje bíblico. Y entonces es cuando Josías entiende que tiene que hacer una reforma. Y empieza la gran reforma. Por eso es que la lección de escuela sabática del jueves se llama el poder transformador de la palabra. Porque, hermano querido, la palabra de Dios llega a nosotros para cambiarnos. Llega para cambiar a veces circunstancias que nosotros no entendemos. Puede ser una circunstancia de dolor, puede ser un aspecto de tu vida que no ande bien, o qué sé yo, muchos aspectos. Llega para transformar nuestra vida. Mira, cuando el Señor se presentó en mi familia, vivíamos circunstancias de dolor extremo. Pero un día se presentó Dios a nosotros y la palabra de Dios llegó a nuestra vida y nuestra vida no continuó siendo igual. Nuestra vida cambió, porque es que ese es el poder que tiene la Biblia. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la Biblia cambia a las personas. Mira, yo he conocido gente que ha cambiado realmente su familia, matrimonios que estaban a punto de ser destruidos, a punto de divorciarse, personas que estaban en la drogadicción. Bueno, tú conoces también casos, gente que no tenía ya oportunidad más, pero un día se encontraron con la palabra de Dios y la Biblia les transformó. Estudiaron los textos bíblicos, textos que fueron escritos hace mucho tiempo, pero que afectaron su vida, que entendieron que hay un Dios real, que hay un Dios que ama a ese pueblo, ¿verdad? A esos hijos, y que quiere cambiarles. Y entonces ellos cambiaron su vida, porque ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Así que fíjate, hermano, tenemos varias pautas, varios pilares que nos ayudan a entender de que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia es un libro singular, que es un libro único, que fue escrito por muchas personas, pero que su autor finalmente es nada más ni nada menos que Dios Jehová de los ejércitos. Y que Él quiere afectar a nuestra vida, que quiere comunicarse con nosotros, porque Dios es un Dios comunicativo y quiere revelarnos su voluntad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿será que no estás escuchando la voz de Dios? ¿Será que has estado escuchando elementos externos, tal vez un psicólogo, o estás escuchando a un consejero, o a tus familiares, o a la demás gente, pero ¿se te ha olvidado escuchar la voz de Dios? Yo no sé, hermano querido, pero mira, la Biblia es un libro impresionante. La Biblia cambia el corazón de la gente. La Biblia ha trastornado la historia. La Biblia ha sido capaz de cambiar el curso de imperios. La Biblia es la única fuente de salvación. La Biblia nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, la única fuente de salvación. Por lo tanto, yo creo que es conveniente que tú y yo corramos hacia las páginas de la Biblia, investiguemos, intentemos interpretar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y entonces el Señor habrá dado un mensaje impresionante para nuestra vida. Dios te bendiga, hermano querido. Dios te bendiga y permite que tú puedas hacer de la Biblia tu base. Así como Moisés le mencionó al pueblo diciendo, hagan de este libro la base de su vida, así también tú haz el libro sagrado, de las páginas sagradas que Dios nos dejó, haz de esto la regla de tu vida, que tú vivas diariamente conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces tendrás una vida feliz aquí en la tierra, pero también tendrás asegurado el reino de los cielos. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a terminar haciendo una oración. Bueno,
Y vamos a pedirle a Dios en nuestra oración que dirija el curso de nuestra vida, así como a lo largo de la historia el Señor ha estado presente, que también Él también pueda dirigir nuestra vida, y cuando tengamos temores, cuando tengamos incertidumbres, podamos entender de que Dios es quien está por detrás, que Él es quien tiene el control, que Él no lo ha perdido, y que el autor de la Biblia es quien dirige mi vida. Bueno, vamos a orar. Nuestro poderoso y amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos a esta hora por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Porque, Señor, es un libro magnífico, es un libro que ha llegado hasta nosotros para hacernos entender grandes verdades. Es un libro que ha querido ser destruido por muchas personas a lo largo del tiempo, pero que tú has dado el poder para que ella haya llegado hasta nosotros. Y has cambiado la vida de tanta gente a lo largo de la historia. Pero hoy no queremos quedarnos solamente con la experiencia de otro, sino que queremos que la experiencia sea real. Por lo tanto, te queremos rogar que nos ayudes a que la Biblia sea un libro personal para nosotros, que podamos comprenderlo, que podamos interpretarlo correctamente y que se convierta en un libro singular para nosotros. Bendícenos y acompáñanos, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido, y nos vemos entonces en la próxima lección. Dios te bendiga.